Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A este domingo le llamamos el Domingo del Buen Pastor, y es este domingo en el que se nos muestra el gran pastor de todas las ovejas, que es Cristo. Y aquí viene uno de esos problemas que los papas tanto han insistido en los últimos, yo diría en todo el último siglo prácticamente, al menos desde Pablo VI hasta el Papa Francisco. Cuidado con reducir la fe a unos sentimientos, reducir la fe simplemente a un ser bautizado y tener algunas tradiciones, sino que la fe es ser de Cristo. En el fondo, ya nos hablaba de eso la primera lectura, si os fijáis bien, es Pedro que después de hacer todo un discurso que vimos el domingo pasado, después justo decimos día de Pentecostés, al pueblo de Israel: vosotros habéis matado al Cristo, pero Él es el Señor y ha resucitado entre los muertos. Después de todo eso, y que Él es el que viene a salvar al pueblo, muy bien, de acuerdo, Cristo es el Señor, ¿qué hemos de hacer? Y entonces salen dos cosas: convertíos y haceros bautizar. Sabemos muy bien lo que 10 días antes había dado la orden Jesús: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a aquellos que crean, bautizadlos y enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado. ¿Dónde está el centro de toda nuestra fe? En Cristo. Pero en este Cristo que es convertirnos a Él. Convertirse quiere decir cambiar mentalidad, dejar de ser mundanos para ser cristianos, o sea, seguidores de Cristo. ¿A qué conlleva eso? Pues aquello que tantas y tantas veces repetimos: el cristiano es el que conoce, ama y sigue a Jesucristo, a una persona real, al que tenemos en los evangelios, pero el que ha resucitado de entre los muertos y que se nos hace presente por su palabra, por los sacramentos y en todos aquellos que viven realmente en gracia de Dios. De hecho, todo esto se ve reforzado en el Salmo de hoy: el Señor es mi pastor, y el Señor es Cristo. Y aquí vendría la pregunta que nos tendríamos que hacer cada uno de nosotros: ¿somos de Cristo? ¿Seguimos realmente a Cristo? Nos lo dirá el Evangelio de hoy. Cristo es la puerta, Cristo lo es todo, y el cristiano, la oveja, reconoce su voz y le sigue. Esto todavía se ve hoy. Muchos pastores transhumantes, cuando reúnen en un gran corral ovejas de varios rebaños, y por la mañana, cuando vuelven a salir, el pastor silba a su modo y todas sus ovejas lo siguen, no las otras.
sino las suyas. Y los que les cuesta más seguir y no siguen son las cabras. Acordémonos aquello que Jesús en otra parábola dirá: al final de los tiempos, cuando llegue el juicio, separaré las ovejas de las cabras. ¿Qué diferencia hay entre las ovejas y las cabras a nivel de la parábola? Las ovejas siguen a Cristo. Las cabras aparentemente están en el rebaño, pero no siguen al pastor. Necesitarán los perros que les vayan a buscar y las vuelvan a poner cada una en su sitio. Los que, ya lo dicen los dichos populares, está como una cabra, no sigue a nadie, va a la suya, eso es estar como una cabra. Pues muchos cristianos en este sentido de la fe están como cabras. Parecen cristianos, parecen que siguen a Cristo, pero no lo siguen. Antes siguen a ellos mismos, siguen las modas, siguen el que dirán, siguen a sus amigos, a sus partidos, muchas veces a sus sectas, y se meten en tonterías y cosas que no tienen nada que ver con Cristo, sino que son anticristo, aunque ellos ni se dan cuenta. Todo por no reconocer la voz de Cristo, no quererlo seguir. Aparentemente están entre nosotros, diría San Juan en una de sus cartas. Están entre nosotros, pero no son de los nuestros. Y eso tendríamos que mirarlo cada uno de nosotros. ¿Somos realmente de Cristo o no somos de Cristo? ¿Es pura apariencia por pura tradición o realmente le amamos, le seguimos, le conocemos y seguimos su voz? No, es que ya ni escuchamos su voz, ya no nos damos cuenta de cómo nos habla, ya no nos dice nada el Evangelio, no nos dice nada la enseñanza de la Iglesia. Entonces si ya no dice nada es porque estás tan lejos de Cristo. ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues sería de nuevo la primera lectura: convertíos, cambiad mentalidad, volved a Cristo y bautizaos. Pero ¿cómo? Si ya nos bautizamos, ¿no nos podemos rebautizar? Pues no y sí. ¿Qué es el nuevo bautismo? Sino el sacramento de la confesión y del perdón de los pecados para todos los que se alejen de Cristo y quieran volver. Convertíos y volver. Volver a Cristo. Y eso cada cristiano ha de, lo habréis oído muchas veces, convertirse continuamente. Nuestra conversión continua. Porque todo cristiano ha de seguir a Cristo y a veces es fácil despistarse. Como aquel de la parábola, el que tiene 100 ovejas y una se le despista. No es que se escape, simplemente se ha ido por su camino, no se ha dado ni cuenta, se ha despistado. Algunos dicen, hoy la parábola tendría que decir: un hombre tenía 100 ovejas, 99 se despistaron y una se quedó. Y casi parece eso. En la iglesia de hoy, el despiste general, donde se ha olvidado al que es el pastor real de las ovejas, no el cura, ni el obispo, ni el párroco, ni el vicario, sino ha de ser Cristo. Y los sacerdotes no estamos, si no seríamos una secta, para hacer que la gente nos siga a nosotros, mal iríamos. Estamos para que la gente siga a Cristo, se alimente de su palabra, se alimente de la Eucaristía, se alimente de todos los sacramentos, pueda vivir en cristiano aquí y viviendo realmente en cristiano aquí, llegue a heredar la vida eterna.